Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy en nuestro episodio número 139 contamos con la presencia de Leticia Martín Ruiz. Leticia, un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Un placer. La primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados tiene que ver un poco con saber un poco quiénes son, ¿no? Recién off the record empezamos a hablar de lo que hacemos. Nosotros en Poco en Vídeo tenemos el ethos o la idea de que lo que hacemos siempre está el discurso de que nos define, pero para nosotros nos completa. Entonces, si pudieras contar a la gente que quizá no te conoce y antes de meternos en lo que haces, que es un montón de cosas, ¿quién es Leticia? ¿Cómo te describirías, más que definir, cómo te describirías en esta primavera que nos está atravesando? A ver, pues la verdad es que Leticia yo creo que siempre ha sido una persona con muchas curiosidades artísticas, que desde pequeña fue, yo creo que sí, que sobre todo me definiría como curiosa, eh, que ha pasado por diferentes campos, tanto formativos como laborales, y que sigue alimentando el ir aprendiendo cada día de todo lo que le rodea. Y bueno, creo que sobre todo especializándome en el descarte, qué es lo que me interesa y lo que no, porque tiendo a que me interesen demasiadas cosas. Mm. ¿Y dónde están esos intereses hoy día? Pues ahora mismo estarían sobre todo en cómo hacer, cómo encontrar las cosas que pueden ser más interesantes para hacer que el verano de Barcelona sea especial. Bueno, luego vamos a sacar eso en post porque va a entrar en lo que haces, ¿sí? Pero para no hacer spoilers, también, digamos, volviendo a tu descripción, te describís como una persona curiosa. ¿Dónde está esa curiosidad hoy y qué sentís que esa curiosidad trae al mundo de las artes performáticas, que es a lo que te dedicas? A ver, la cuestión es que yo bueno, como hablábamos antes un poco, de formación artística vengo de la música, pero por los distintos sitios que he pasado laboralmente me he relacionado con el teatro de texto, con la música más sinfónica, con la parte más, ah, digamos, elitista de la música a través de la ópera, pero también he trabajado mucho con compositores. Entonces, mi curiosidad ahora está en intentar saber cuáles son los lenguajes personales o cuáles serían más allá del espectáculo puro y duro, cuáles son las investigaciones personales o los proyectos que tienen interés tanto aquí en Barcelona como alrededor del mundo, lo cual es demasiado ambicioso, o sea que eso nunca se puede conseguir. Ujú. Pero bueno, intentar estar al caso de lo que pasa en el mundo. Ok. Pero a nivel más personal, ¿qué sentís que le traes? O sea, esta sería la Leticia que hace cosas, la Leticia persona, ser humano, mamífera. ¿Qué sentís que le traes? O sea, porque hay una cosa que es más anterior, ¿no? Entonces, el cómo, digamos, desde el dónde, ¿no? Podrías, sí, si me permitís mi pequeña Sí, no, interpretación, no, pero estoy... sería ¿qué trae la... Bueno, vamos a ver, me ha encantado lo de Leticia mamífero ser humano. Pues es que precisamente la Leticia que viene de un pueblo de Granada, que después pasó a vivir en Madrid 18 años, que después llega a Barcelona, precisamente es que creo que tengo que insistir en el tema de la curiosidad y el tener como todos los sentidos siempre muy abiertos a qué es lo que pasa, porque ya te digo, es de un entorno que no tendría por qué haber tenido que ver ni con las artes en general y mucho menos con los lenguajes contemporáneos y mucho pues acabas llegando a sitios Mm. donde las relaciones personales, la formación, pues te va abriendo ventanas. Y entonces es como un juego, es como un juego analógico de hace tiempo, ¿no? Es el ir pasando pantallas y el ir abriendo nuevos horizontes. Y por eso tengo la sensación que es una cosa bastante inabarcable y bastante geométrica, porque al Mm. final una cosa te lleva a otra, es exponencial. O sea, y tengo la sensación de que la Leticia laboral y la Leticia persona, en ese sentido, son bastante coherentes entre ellas. Bueno, no es poco, ¿sí? Y ahí te va también,
¿Qué es lo que te estás, y ahí a ver cuál de las dos Leticia responde, si son las dos y están en coherencia, es ¿qué te cuestionas en este momento de tu vida? O sea, ¿cuál es la pregunta o cuáles son las preguntas, teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo, que podrías compartirnos? ¿Sí? A O ver, yo una de creo, ellas, quizá hay más de una, no, probablemente. siempre preguntas hay más de una, pero creo que la reflexión, más que pregunta, la reflexión más habitual de las dos, Leticia, sería que recordar, recordar que sí que es muy necesario hacer lo que hacemos, que sí que es... porque es muy tentador cuando trabajamos en artes y más si son en artes efímeras como las escénicas o la música, el tener la sensación de con la que está cayendo en el mundo, con todo lo que está pasando, no sabe, tener la duda de si tiene sentido lo que hacemos. Y creo que precisamente, y esto es una cosa que ya me he escuchado decir a mí misma muchas veces, pero es que lo creo firmemente, creo que la diferencia entre en lo que nos hace realmente personas es el poder explicar o el poder vivir a través de las artes o el poder tener una reflexión que va más allá de lo meramente práctico. Y creo que esa diferencia es la que puede hacer que en un momento dado el mundo sea algo mejor, o al menos el mundo que nos rodea en nuestro metro cuadrado, Mm, que es imposible no empezar por nuestro metro cuadrado y luego intentar ir cada vez más lejos. Pero bueno, creo que la reflexión constante es por qué hacemos lo que hacemos y por qué dedicamos tiempo, dinero y sobre todo recordarnos que sí es necesario. mm. ¿Dirías que también le dedicas amor o solamente es algo procedimental? No, sin amor es imposible. Mm, Creo que hacer lo que hacemos y dedicarle las horas, o sea, en nuestro trabajo, y además creo que en cualquiera de los frentes, aunque yo estoy más en la parte de gestión, programación, producción, llámalo X, creo que recordar la parte artística o creativa que tiene esa parte del entorno artístico es importante. Y luego que creo que es imposible dedicarte a las artes sin mm, amor, porque mm, porque te acompaña todo el rato. No, mm, no es un trabajo que dejes al entrar en casa. Ya te digo, ni siquiera el mío, que sería como el menos expuesto, ¿no? O sea, al final yo admiro mucho de quien se sube a un escenario o quien muestra su trabajo. Me parece que tiene algo de expuesto, a ratos exhibicionista, pero los matices también mm, podrían ser largos. Bueno, en cualquier caso, sin amor no es posible hacerlo. mm, mm, mm. Y, y hablando de amor, vos decías, ¿no? Al principio de que una de tus referencias viene de la música, ¿no? Que es de donde un poco, no, es un lugar donde yo también me siento referenciado, porque también vengo originalmente de ahí. Pero a día de hoy, ¿qué son las referencias o cuáles son las referencias que a vos o referentes que te ayudan a poder volcar ese amor que le pones a este trabajo que haces? Y sobre todo a esta Leticia que se hace estas preguntas. A ver, referentes. Es bastante complicado entender los referentes porque pero no porque considere que nuestro trabajo es Mm, autosuficiente en sí mismo, sino porque creo que todo son referentes. O sea, creo que al mm, final eh, cualquier imagen puede ser un referente. Am, Muchísimos colegas por el mundo haciendo su trabajo, mostrándote lo que están haciendo mm, otros creadores son referentes. Los encuentros y las conversaciones a nivel más informal con la gente a la que quieres también se convierten en referentes para llegar. Con lo cual, al final, es vivir siendo una esponja constante. O sea, no ujú, sabes de dónde puede saltar una idea, ujú, no sabes de dónde puede saltar, pues eso, una historia que contar, no sabes quién te va a descubrir un artista que de repente en un viaje casual yendo a ver pues eso, a quien sea, a un rincón del mundo ha encontrado. Bueno, creo que, creo que vivimos en una referencia constante y lo que es más difícil es el filtro, mm, es decidir quiénes son los referentes que para ti merecen ser escuchados o cómo ubicar y ordenar todos los inputs que nos llegan. Ahora vivimos con tanta posibilidad de acceso a la información mm, que lo más mm. complicado no es tener acceso a ella o tener referentes, sino filtrarlos.
Claro, claro, claro. Igual me refería más, o sea, ahora igual vamos a entrar, porque ahí me abriste la puerta que tiene que ver con tu rol en el lugar donde estás, pero me refería más a esa referencia con la que te encuentras cuando estás tomando un vaso de agua en tu casa, ¿sí? O un café, o te acuestas a dormir a la noche, ¿no? Y ya no está toda la parte, dijéramos, profesional, que como bien decís, es de un nivel como de inputs a veces abrumador, ¿no? Porque no solamente lo tienes en tu día cotidiano por la línea de trabajo en la que estás, o puedo estar yo, pero también porque es así en todos los demás ámbitos, ¿no? O sea, todo es, vas al supermercado y hay inputs, o sea, no es que tiene que ser todo extraordinario. Entonces, si me permitís rascar un poquito más y decirte, bueno, ¿cuál es la referencia o algún referente que sientas que te da como ese lugar, como te decía al principio, de amor, ¿no? De calma, de paz, ¿sí? Mm, no sé si estoy entendiendo muy bien la pregunta o si estamos entrando en el terreno psicoanalista. Y Lo que entiendas por la pregunta no, es lo que tiene bueno de la subjetividad. em, no sé cuál sería ese lugar de calma para Leticia. Mm, Honestamente, no. mm, Creo que, fíjate, precisamente por eso que decíamos de todo el mm, input, ruido, etcétera, creo que la calma o sea, yo creo que mi lugar más, o sea, la parte reflexiva, la parte de no hablar hacia afuera, mm, la parte es quizá el sitio donde, mm. donde yo encuentro más el equilibrio. O sea, no sé si estoy respondiendo porque creo que estoy yéndome un poco por la tangente, pero sí, o sea, es que no tengo, no tendría un lugar concreto ni un lugar Mm, ni una persona a la que mm, referirme como ese referente mm. concreto, ¿no? Bueno, voy a pasar a un siguiente capítulo que tiene que ver con algo que también nosotros decimos mucho y que tiene que ver con la realidad de que muchas veces vos estás detrás de una institución, un festival muy grande, etcétera, y la gente a veces se olvida de que detrás de eso hay seres humanos, mamíferos, sí, que comen, duermen, etcétera, van al baño. em, y como hemos hablado con varios ya digamos, de personas que tienen este tipo dijéramos, de rol, sí, o de trabajo, al principio, o hace un ratito hablaste del tema de la exposición. Vos dirigís un festival, el festival más grande que hay que tenemos de las artes escénicas en Barcelona, no sé si en España, pero em, ¿cómo es estar, digamos, con un equipo de gente detrás de un festival así? Y si justamente no estás expuesta todo el rato, ya que la gente se te va a acercar para proponerte cosas, traerte proyectos, etcétera. Em, Primero voy a decir que estoy muy contenta de dirigir el Festival Grec, que llevamos evitando decirlo como... No, 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 por No, eso. sé que lo estabas haciendo a propósito, pero me estaba haciendo mucha gracia. Em, a ver, yo venía de otra institución grande, pero precisamente el gran cambio entre lo que yo había estado haciendo en los teatros del Canal o en el Liceu ha sido el pasar a estar en primera línea como directora, ¿no? Para mí ese ha sido el gran cambio en el trabajo, porque el estar en el seguimiento de proyectos o en estar en la selección de programación, digamos que ya lo había hecho antes, pero ahora el ser la cara visible efectivamente es un giro. El que se identifique la programación contigo, por un lado, es una cosa que te genera mucha responsabilidad. Mm, Por otro lado, es una cosa que de alguna manera em, te hace sentir también orgulloso cuando las cosas salen bien, te asusta cuando tienes dudas, ujú, pero también es cierto que yo tengo la suerte de que al llegar al festival, por las circunstancias de la vida, tocó hacer un cambio en el pequeñísimo equipo del Festival Grec, porque sí que es cierto que cuando vas por el mundo trabajando con otros festivales, con otras instituciones, sí, sí, casi todo el mundo alucina de que un festival del tamaño que tiene sea un equipo tan pequeño, sí, sí, sea un sí. equipo tan Sí, pequeño. lo Entonces, sabemos. para lo bueno y para lo malo, este equipo muy pequeño se renovó casi, digamos que
hay una parte fija que está más vinculada a la parte administrativa y que serían funcionarios del ayuntamiento, porque el GREC es 100% municipal, o sea, está Mm, vinculado a la ciudad de Barcelona. Y de esas, y hay 4 personas que cambiaron cuando entré yo, 4 contándome a mí misma. Entonces, tanto la parte de secretaría y administración como la figura de la adjunta a la dirección como la de la coordinación ejecutiva, cambiamos al entrar yo. Y la verdad es que el trabajo tanto con Nuria Ramis como con Montse Portús, que son las 2 personas que se han incorporado conmigo, está siendo súper enriquecedor y permite que, sin perder para nada la figura y la imagen de directora o de última decisión o de asignatura curatorial o de llámalo como quieras, yo me siento muy arropada y creo que el diálogo es constante y muy horizontal con mm, el equipo, con el equipo de dirección y, y como personas también, ¿sabes? mm, Porque además mm, también las 3 teníamos bagajes muy distintos y a la vez somos de 3 generaciones distintas. Creo que entre las 3 abarcamos unas necesidades y unos intereses bastante complejos, entonces complejos y completos. Y bueno, entonces, desde la dirección puedo decir que yo no tengo esa sensación de tótem que toma decisiones, sino al contrario, me gusta me gusta que todo esté muy dialogado, asumiendo la responsabilidad de tener la decisión final, pero mm, necesito siempre poder intercambiar ideas mm. con las demás. Y nombraste, ¿no? Que has pasado por varias entidades. ¿Cómo, y también porque lo hemos hablado con otros colegas con los que hemos entrevistado, ¿cómo es estar detrás de espacios públicos? Porque también la gente tiende a idealizar, ¿no? Como decía recién, bueno, la gente, somos un equipo de 60 personas, ¿no? Y a mí me llevan de limusina al Palau de la Virreina. Pero me gusta un poco también que para la gente que está oyendo, desacralice un poco los espacios públicos, porque de vuelta, detrás hay personas y no todo es como lo pintan. Entonces, has pasado por distintos. Yo conozco más que nada tu parte anterior del liceo, ¿no? Ujú. Por lo que hablamos, por amigos en común como Raúl Perales. Y aparte que tenés también una impronta con, ¿no? Los proyectos sociales, etcétera. Entonces, ¿cómo es estar desde tu mirada, evidentemente, no es una mirada genérica, estar detrás de proyectos públicos y dirigiéndolos o siendo parte de equipos? En esta vez, como decís en el GREC, es por primera vez estás dirigiéndolo, pero contarle un poquito cómo es ese espacio, ¿sí? Am, yo que efectivamente, o sea, de una manera u otra, eso, en los teatros del Canal dependía de la Comunidad de Madrid. El Liceu es un patronato, con lo cual es privado, pero o sea, es un patronato con dinero público, dinero privado y gestión privada. Y ahora es cuando estoy en una institución 100% pública. Mm. O Em, incluso qué diferencias hay, Sí, ¿no? no, Entre no, lo lo que público y lo privado. estaba pensando que creo que en común, y quizá es lo que yo tengo más claro en mi impronta como programadora o como directora o como líder de equipos o como llámalo X, yo lo que siento es una enorme responsabilidad. Mm, El presupuesto sea más grande o sea más pequeño, o sea, obviamente el presupuesto más grande que yo he manejado era el de producción del Gran Teatro del Liceu, pero el tema es que creo que ser consciente de que con el dinero público tienes que intentar, no ya, mi obsesión no es intentar llegar a cuantísima más gente, sino es hacer algo que realmente la impronta pueda llegar a un grupo de personas y que mm, pueda, o sea, creo que la responsabilidad es afectar a la sociedad de mm, una manera activa. O mm, sea, creo que eso es lo que es más importante cuando estamos hablando de dinero público y también el ser consciente de cómo intentar llegar, pues eso, no solo a cuanto más público, sino también tener una interlocución muy directa con los diferentes creadores, con los diferentes entornos, para ver en realidad dónde puedes tú hacer que tu acción sea útil y sea productiva. Y mm, esta yo creo que es la gran
para mí el gran kit de estar detrás de una institución pública, que es la responsabilidad de sentir que... Yo creo que am, el hacer un festival como el Grec, por ejemplo, lo que implica es que cuando lo haces con dinero 100% público, lo estás haciendo con los impuestos de gente, tanto de los que compran las entradas, como los que no compran las entradas, como los que participan, como los que no. Entonces, esto te hace ser muy consciente de que tienes que hacer un uso racional de lo que tienes. Mm, 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 Y siempre tenemos menos dinero de lo que parece y de lo que mm. todo el mundo cree. Y, y sobre todo si algo, y eso no solo el GREC, sino creo que la mayoría de las instituciones públicas, lo que llevamos es muchos años con unos presupuestos, si no congelados, bastante congelados y sobre todo con los gastos cada vez más incrementados. Entonces, si Mm, tenemos el mismo presupuesto que hace 15 años, pero los hoteles valen 10 veces más, obviamente tenemos menos dinero. Sí. Bueno, pero este es un poco la explicación del mm, el llanto constante mm. que tenemos las instituciones. Pero bueno, mm, creo que he contestado. Creo que sí. Tengo una pregunta más en esta familia, después vamos a volver a la Leticia humana, ¿sí? ¿Mm? Eh, hablabas de afectar a la sociedad, ¿no? O a la comunidad, supongamos, ¿no? Em, ¿Qué sentís sobre todo desde que estás acá, ¿no? Em, digamos, para la gente que no sabe, el liceo está a 2 calles de donde está ahora Está a tú. 200 metros. O sea, la mudanza no fue muy complicada, o sea, con la maletita ya está, pero digamos, de pasar a un lugar ligado a la ópera, a la música clásica, ¿no? Hablábamos off the record, a lo que se entiende como elitista, ¿no? A algo como el Grec, que puede ser más popular, ¿sí? O más, sí, en ese sentido, más ligado a un lenguaje moderno, con todas las acepciones que tiene la palabra popular y moderno. ¿Cómo sentís que es ya ahora vas a estar por una experiencia de varios años entre los dos proyectos, que afecta tu trabajo en esa comunidad? O sea, qué sentís que le llega cuando se hacen estos proyectos, sobre todo porque también estuviste involucrada también en proyectos artísticos, no ¿Mm? solamente desde la programación pura y dura, ¿no? A ver, el tema es que es el ser humano es contradictorio. Por El supuesto. liceo, por un lado, digamos, la parte de la ópera intrínsecamente, no la música clásica. Por un lado, es considerado como elitista y casi nadie Ujú. sabe, pero todo el mundo tiene muchas ganas de acercarse. O sea, hay Sí, algo sí, sí, sí. que despierta cierta curiosidad y digamos que cuando te mueves en el mundo de la contemporaneidad o de los lenguajes más interdisciplinares, creo que desgraciadamente lo que seguimos siendo es muy nicho. Nos es complicado hacer, bueno, eso, despertar la curiosidad un poco más allá Mm, del primer círculo de conocedores. mm. De El público cautivo, cómo dijeras. Bueno, el cómo despertar, o sea, porque por ejemplo, si algo tiene la programación del GREC es que en general los precios de entrada son súper asequibles, además están como, pues eso, los descuentos para jóvenes, bueno, digamos que el precio no debería ser nunca un problema para la accesibilidad No. en un festival como el... Y, y creo que lo que nos queda todavía que aprender es eso, es despertar determinadas curiosidades o romper determinadas barreras para que no parezca que lo contemporáneo no se va a entender o Mm. que en este sitio no se me espera, por lo tanto no voy a ir. No, digamos que este es un poco Sí, 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 sí. este es un poco la diferencia en cómo tratar al público en un sitio o en otro. Y luego el Grec tiene esta vertiente muy contemporánea, muy de apoyar proyectos de creación y de intentar estar muy al caso de la creación más de hoy, pero al mismo tiempo también tiene cierta obligación con el consumidor de cultura por placer. Claro.
con el que quiere pasar una noche de verano en el Sí, Teatre sí, sí, Grec. sí, sí. Y, y quizá el hacer que se mezclen estos dos mundos es el reto mayor. Es el Mm, despertar la curiosidad de alguien que lo que va es a ver un concierto con su pareja o sus amigos y pues eso, en el teatro grec, que sería lo más mainstream de lo que hacemos, y poder y que tenga curiosidad pues lo que pasa en la caldera. O mm, sea, cómo hacer que alguien que va mm, a mm, ver un espectáculo más clásico al grec o a alguno de los teatros privados con los que también tenemos relación de la ciudad, pueda interesarse por el último espectáculo de Nuria Guiu. ¿Sabes? Es como sí. cómo hacer estos saltos, ¿no? Mm, mm, mm. Genial. Bueno, volviendo a tu parte humana, ¿sí? ¿Cuándo fue, no sé, quizás fue en Granada, no sé, pero el momento que te diste cuenta que podías hacerlo, que te podías dedicar a esto? ¿Recuerdas? A Quizá, ver, incluso a veces son afirmaciones que vienen cada tanto, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, ya, ¿no? no, ya digamos que cuando antes decía lo de los descartes, em, yo estudié ciencias puras hasta COU, lo que era el COU Mm, en la educación española en los primeros 2000, no, en los últimos 90, no me voy a hacer la joven ahora, em, porque no sabía qué quería hacer. Y yo soy de esa generación donde si no sabes qué vas a hacer, mejor que estudies ciencias que letras porque tienen más salidas. mm, Entonces luego ya sí que pasé a hacer letras, pero desde muy pequeña había estudiado música. ah, y además había estudiado música, digamos, en el entorno más hostil, porque me examinaba por libre con tribunal en el Conservatorio Superior en Granada. O sea, yo ya mm. tuve tribunales de música con 7, 8 años, o sea, es que Uf. no tiene mucho sentido, que se te puede quitar completamente las ganas de hacer cualquier tipo de evolución en ese sentido. Am, bueno, o sea, yo creo que en el momento que decidí que iba a hacer historia del arte, eh, mi, digamos que mi epifanía fue descubrir que yo no tenía suficiente paciencia para dedicarme a una sola cosa, que fue por lo que decidí que no iba a seguir por la línea de la interpretación. Yo tocaba el piano, porque sabía que yo soy una persona bastante trabajadora, pero que estar dedicada horas y horas y horas y horas a hacer lo mismo no era Mm, lo mío. mm, Entonces creo que ahí fue cuando descarté cualquier mm, lenguaje o expresión artística, mm, mm, pero tenía claro que iba a estar cerca. Entonces, bueno, yo creo que la primera epifanía pues, igual fue eso, el decidir hacer historia del arte. Luego, cuando pasé a especializarme en gestión, era porque tenía claro que no quería dedicarme a la enseñanza y que entonces tenía que encontrar otros caminos. mm, Entonces, mm, más que tener clarísimo qué es lo que quería hacer, tenía clarísimo qué es lo que no quería hacer. mm, Y luego a partir de ahí se fueron abriendo ventanas, pero que el trabajar con la creatividad y el trabajar con la expresión artística y el trabajar de alguna manera con las distintas expresiones de belleza o de reflexión estaba ahí. No, mm, no me preguntes por qué, pero desde bastante pronto, sí. mm. Y un momento también que te hayas, o que recuerdes que la hayas cagado, o sea, o que hayas cometido un error. A veces esta pregunta que la hemos incluido hace poquito trae a veces experiencias bizarras, algunas muy graciosas, y no sé, puede ser de cualquier tipo de familia, ¿sí? Uf, es que, a ver, cagadas, yo creo que a diario podríamos, o sea, no tengo casi conciencia ahora mismo de, si me lo hubieras avisado, me la preparo, pero Pero por más que vienes de la música clásica, yo creo que puedes improvisar, estando en la no, función mira, pues esta es pública. una de las cosas, esta es una de las cosas que más me cuesta. Tengo, sí, las capacidades de improvisatorias son de las que yo tengo que desarrollar más. Em, Cagadas, es que, no sé, se me ocurren pues eso, cagadas institucionales, de decir cosas fuera de sitio o de intentar... Una que se pueda contar públicamente, obviamente. No, no, estoy dándole vueltas, no es que no quiera... Es...
le doy vueltas, sigues tú y yo me quedo aquí rumiando, me quedo rumiando alguna que pueda ser así como contable. Perfecto. Pero, pero sí, a priori, igual que te puedo decir que todos los días, muchas, pero ninguna antológica, así que ahora mismo piense. Bueno, si llega a venir antes de que Sí. terminemos, la traemos. Y, y la última pregunta de esta familia tiene que ver con si pensaste o cuántas veces pensaste en dejarlo, en decir, bueno, va, dejo esto, dejo esta profesión. Mira, yo eso creo que no lo he pensado nunca. Creo que siempre estoy dispuesta a mutar en otra cosa. Mm, Em, pues eso, tú imagínate desde que empecé a trabajar en la... Bueno, primero tuve una productora de teatro pequeñita, luego empecé a trabajar en la Fundación Autor. Luego, o sea, he ido cambiando tanto el perfil de interés como mi propio personaje. Pero yo todavía, supongo que vendrá, ¿eh? Y que llegará, mm, pero todavía no he pasado por esta crisis del griego crineo cambio, que diría Calvo Serrayer, mm, de necesito dejar de hacer lo que estoy haciendo. Yo, antes de que me pase eso, lo que siempre me ha pasado es que he cambiado de entorno. O sea, mm. yo llevo muchos giros profesionales, llevo en ningún proyecto... Bueno, en el Liceo estuve 10 años, pero siempre digo que son dos proyectos distintos, el proyecto con Cristina Scheppelman y el proyecto con Víctor García de Gomar. Em, con lo cual yo creo que cada 5, 6, 7 años cambiar de entorno, volver a empezar, porque creo que lo que es bastante insoportable dedicándonos a lo que nos dedicamos es el tener la sensación de aburrirte o de no estar Mm, aprendiendo cada día o de mm, tener muy trillado lo que se supone que tienes que hacer. Y eso es lo que creo que te puede llegar a de generar la sensación de querer dejarlo. mm. Entonces, yo creo que en mi carrera, pues, en mi desarrollo personal laboralmente hablando, em, he estado siempre a tiempo Mm, mm. antes de llegar a necesitar, o sea, no he pasado por un burnout de estos que ahora son tan mencionados, o no he necesitado irme 3 meses a meditar sobre qué quería Hacer hacer. un vipassana, sí, No. sí. No, bueno, también tenía que ver, esta pregunta sí, a veces tiene que ver con el burnout, pero también tiene que ver con, bueno, en tu caso, como describís, sos una persona que has ido transformando de sitios, no has hecho siempre lo mismo, ¿no? Mm, Eh, por más que hagas siempre lo mismo, nosotros no tenemos, y especialmente yo, una mirada unidimensional de las personas, sino multidimensional, pero bueno, has pasado por distintas fases, ciudades, ¿no? Lugares y proyectos, no estás en el mismo proyecto hace 30 años, ¿no? O sea, mm. pero bueno, también está, o sea, quizá la respuesta que nos llega o me llega a mí tiene que ver con eso, con la transformación y con que haces estos ciclos medio circadianos de 6 7 años, ¿no? Como cabalísticos, casi Mm, dijéramos, sí. donde necesitas hacer un cambio. Y es interesante porque he conocido otras personas que un poco van más o menos por esa línea. Y para terminar con esta familia de preguntas, volvemos a lo que te decía al principio, ¿no? De la Leticia humana, ¿sí? Y la Leticia profesional. Están bastante compartimentadas por lo que se percibe aquí, ¿no? Pero es decir, ¿qué sentís? Y esto sí para la Leticia que se va a dormir, se ducha, y se lava los dientes, que te devuelve todo esto que haces. A ver, pues mira, creo que volvemos un poco al inicio. Mm, Hay mucho amor. mm, O sea, porque además no me gusta entender la relación con los creadores ni con el público desde un punto de... creo que tú das amor con lo que haces y recibes amor por parte de los que lo mm, reciben. Entonces creo que el... Sí, esta parte más... Pero incluso cuando alguien te dice que algo no le ha gustado, también puede ser de alguna manera el colocarte en un sitio. No, no, no soy una,
no es que sea una positivista extrema ni nada de esto, sino que creo que inputs de ida y vuelta son realmente lo que es Mm, una relación artística, o es lo que es asistir a un espectáculo, o es lo que es crear. O sea, mm, no creas para no tener ningún tipo de input. Entonces, yo creo que al final el despertar una reacción en el de enfrente es lo que estás esperando. Es no dejar indiferente, eso sería más a nivel, digamos, de público, pero con los artistas también el que alguien venga a exponerte tus sueños, exponerte sus sueños, es un acto de amor, es un acto mm. de confianza. O sea, creo que al final lo que a mí me genera más satisfacción es el tener la sensación de generar espacios de confianza para poder contar y expresar. Sí. Mm. Ya, pero eso es lo que generas vos. ¿Qué te llega? Sí, ¿Sí? pero es que Aparte es lo mismo, ¿no? sí, O sea, sí. el... ¿Me explico? O sea, tiene que ver déjame como profundizar un poco más en la pregunta, Ujú. para que no te me vayas en ese comfort zone, que está bien también, ¿no? O sea, no estamos juzgando, pero em, esta pregunta que siempre hacemos tiene que ver, como decíamos antes, ponemos mucho tiempo, mucho amor hacia afuera, ¿no? Hacia el otro, hacia los otros, hacia la comunidad, etcétera. Y lo que te devuelve ese otro, esos otros, esa comunidad, en los momentos, a mí me gusta llamarlos ordinarios y cotidianos, porque son los más importantes, ¿sí? O sea, nosotros estamos ahora con toda esta, hace años, ¿no? Importando técnicas de Oriente para estar mejor y en el Zen y bla, 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 bla. Pero la gente se la pasa haciendo millones de cosas y luego a la noche está igual de neurótica que a la mañana, ¿no? Entonces, considero que a veces lo cotidiano no son los espacios de iluminación, ¿sí? No solamente estar leyendo, no sé, Proust y qué sé yo, y que te venga una frase de, no sé, no sé, de los futuristas italianos, etcétera. Entonces, a eso me refería, como cuando Leticia está con Leticia y no hay ni Gregs, ni óperas, ni nada, ni seres humanos, ¿qué sentís qué sensación o qué percepción tenés de lo que te queda? Sí, es que esto es justo lo que te decía. Y además, si quieres, enlazándolo con esos momentos más cotidianos. Em, yo es que duermo muy bien. O sea, Bueno, por ejemplo, bueno, eso o no es sea, poco. O es, sea, eh, ¿cuántos duermen bien hoy? Muy es poca que... gente. Es que al cabo del día yo lo que puedo estar es muy cansada, pero tengo la sensación de que am, puedo estar tranquila. O sea, al final, de verdad, Mm, el tener la sensación de que tienes mil frentes abiertos, mil cosas, pero que, o sea, al final el no haber jodido conscientemente a nadie en ningún momento del día y, mm. el, y el estar tranquilo con ese tipo de cosas, creo que es lo que te puede mantener en un equilibrio más sano. Y es lo que Mm. te digo, o sea, yo si algo tengo es que de verdad duermo muy tranquila. Eso es un montón. Bueno, para ir terminando, nosotros tenemos también otro ritual que es siempre nos gusta porque tiene mucha ligación con la casualidad y la causalidad, es que cada entrevistado le deja una pregunta al que sigue sin saber quién va a ser. Ujú. Entonces, a ti te han dejado una y antes de que te la formule, ¿qué le preguntarías al próxima invitada sin saber quién va a ser? Puede ser incluso más de una persona porque a veces tenemos más de una persona. Yo creo que, pues enlazando con esto de lo que justo terminamos de hablar, em, diría que, a ver, sea colectivo, sea persona, a tu yo de hace 10 años, ¿qué aviso te gustaría darle si pudieras? ¿Sabes? Un poco, es que fue muy gracioso, perdona, me extiendo un poco, porque es que Por estuve en, favor. estuve en Madrid hace 2 semanas viendo la obra de Cris Blanco, la última, que ahora no me voy a acordar del título, pero hay un momento en el que está ella hablando con Ah, una amiga teóricamente en el 2020, explicándole lo que le ha dicho una pitonisa que pasará entre el 2020 y el 2026. Y claro, hay un momento en el que entran en una especie de delirio y dicen, nada de todo eso va a pasar, pero ¿qué me estás contando? Entonces,
creo que como estamos en un mundo que cambia muy rápido y que además están pasando cosas que ni en las ciencia ficción más extremas nos podríamos haber imaginado. Mm, Entonces sí, creo que al yo de hace 5 o 10 años, depende de la edad del que tengas enfrente, ¿qué sería lo más sorprendente que, que le parecería de lo que le haya pasado, de lo que le haya ocurrido en estos años de locura? perfecto. Mira, a ti te he dejado una pregunta, Pere Faura, ¿sí? Mm, Y la pregunta, hablando de causalidad y casualidad, es, ¿cómo organizas tu caos cuando se apaga la pasión? Qué bonito. Es que, claro. em, Vale, es que yo no sé si cuando se acaba la pasión lo que queda es el caos. Entonces, no sé si estoy de acuerdo con este orden, pero bueno, vamos a suponer que sí. Ah, creo que probablemente necesitas encontrar una nueva pasión que te mueva a poder organizar el caos. Porque sí que es cierto que, por ejemplo, hay gente que desde el caos es más creativo. Yo no soy ese tipo de persona. O sea, yo Mm, necesito, o sea, no soy cartesiana y especialmente cuadriculada, pero sí que necesito tener una visión del mundo un poco organizada. Entonces, lo que necesito es tener las ganas de organizarlo. O ok, sea, que haya algo que me despierte las ganas de organizarlo. perfecto. Y por último, Leticia, ¿cómo titularías esta conversación? ¿Cómo titularía esta conversación? No sé si Idas. ¿Cómo podrían que, pues intentando desbrozar el cerebro de Leticia? O sea, porque realmente el hecho de estar hablando aquí tú y yo nos está haciendo que me pare a pensar cosas en las que igual normalmente no pienso o cosas que damos por hechas. Entonces sí, creo que sí, que desbrozando la mente de Leticia. Temporada 1. Podríamos Da llegar. para más de una Sí, temporada seguro. sí. Bueno, Leticia, te agradecemos mucho que te hayas tomado un ratito para hablar con nosotros, que tenés una agenda más que abultada y que te hayas abierto un poquito y que la gente que esté escuchando conozca también a esa persona, ¿no? Que hay detrás a veces del personaje o de las personas que están detrás de estas instituciones o un festival como el que dirigís. Así que muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias a vosotros. Espero que hayamos abierto un poco de luz. Por favor. Este fue el capítulo número 139 del B-Podcast y nos vemos en la próxima.